Hal salió de su casa, una choza de barro y tejado de paja con forma cónica al lado del río, y se deshizo en maldiciones. Seguía nevando. Su rostro, afilado por el hambre y la penuria, se contrajo en una mueca de exasperación. Soltó otra ristra de maldiciones, esta vez dirigidas a los dioses, que se divertían invocando semejante temporal. Cada vez les odiaba más. Ya habían muerto muchas personas por sus antojos, entre ellas su amiga Lina y toda la familia de esta. Si algún día veía a uno, le haría pagar por su crueldad. Aunque sus ropas eran de las mejores en la aldea, ya que él mismo se había confeccionado un abrigo con la piel de una res al segundo día de nieve, sentía un frío cortante que se le clavaba en la piel como el filo de miles de navajas. Sus labios eran un mar de grietas y pellejo. Vivir en aquellos días era vivir en el infierno. El infierno blanco. Aquel invierno estaba siendo especialmente hostil. El sol llevaba meses sin hacer acto de presencia en el firmamento. El astro permanecía oculto entre los temibles nubarrones grisáceos, que lloraban nieve tan densa que engullía todo a su paso como el magma de un volcán. Hal caminó hasta el río. Necesitaba agua. Sacó su pico y clavó la punta a la superficie helada. Tuvo que repetirlo casi 10 veces para llegar hasta la profundidad donde el agua aún fluía. Siguió picando para hacer un agujero tan grande como su cubo. Lo introdujo hasta que se llenó. Algunos preferían derretir la nieve y bebérsela, pero Hal estaba convencido de que algo que crecía sobre la tierra sucia de la aldea no era bueno para la salud. Los aullidos de los lobos envolvían el horizonte. Al principio de la glaciación se oían estos sonidos en la lejanía, pero según pasó el tiempo, estas bestias habían ganado valentía. Sus lamentos se escuchaban cada vez más cerca de los límites de la aldea. Como los habitantes de Sunris debían haberse quedado sin comida. Cuando estás hambriento, el coraje se vuelve locura. La locura en muerte. Hal pensó que ya era hora de regresar. Volvió a su casa cuando se encontró con Uma, una de las pocas que también prefería no beber nieve. Uma acudía al río cada día, a pesar de que su vivienda estaba a medio kilómetro de allí. Una distancia ridícula en otras condiciones, pero que con aquella ventisca eterna resultaba una proeza admirable. «Saludos, Uma», dijo Hal. La chica, cuyo cabello dorado se ocultaba bajo una densa capa de escarcha, le devolvió el saludo con un movimiento de cabeza. Sus labios presentaban un color morado nada saludable. Su piel estaba repleta de moretones. El frío no hace distinción. Hal sintió lástima de la muchacha. Desde que comenzó la ventisca, parecía haber ganado 15 años de golpe. Al contrario que él, ella iba vestida con la típica indumentaria de la aldea. Una camisa de lino, pechera, pantalones y calzas de piel de borrego. Un atuendo caluroso antes del cataclismo hibernal, pero que ahora era más o menos como ir en ropa interior. Hal miró su cubo de agua y dijo: «Uma, voy más abrigado que tú». Se acercó a ella. Estaba temblando. «Déjame tu cubo. Yo sacaré el agua por ti». Ella le dedicó una sonrisa. En sus ojos azules se reflejaba con fuerza el destello blanco que todo lo impregnaba. «Gracias». «¿Por qué no me esperas en casa?», propuso Hal. «El hogar está encendido. Te puedes calentar con la vieja arpa hasta que llegue». Uma asintió, le dio las gracias y se alejó. Hal volvió a acercarse al río. No fue una sorpresa que tuviera que volver a picar con la misma intensidad para sacar agua. El agujero que había hecho previamente se había vuelto a helar por completo. Calado hasta los huesos, llegó a su casa. No se encontró con nadie en el camino. Era lo habitual. Abrió la puerta de madera, se quitó las botas y se apresuró a colocarlas al lado del fuego. Su vivienda era una de las más grandes de la aldea. Antes de la nevada, Hal era el constructor al que todos acudían. Poseía un talento innato para la construcción de cosas tan variopintas como casas, armaduras, trajes o muebles. Pero esos tiempos parecían haber tocado a su fin. Uma se encontraba a escasos metros del fuego, acurrucada junto a la peluda arpa. La muchacha había recobrado parte de su color natural, y sus labios estaban más rojos, aunque permanecían agrietados. Tenía sangre en las comisuras. Ni siquiera se levantó cuando entró. Hal se quedó en calzones y dejó la ropa secándose sobre el poste de madera al lado del fuego. Fue a su habitación. Sacó del cofre su ropa seca, vació un poco de agua en un caldero, echó unas plantas y fue a dejarlo cocer. Cuando volvió al hogar,
una pequeña chimenea de barro en la pared, Uma ya no estaba. Arpa seguía durmiendo. Qué extraño, pensó Hal. Acarició a su vieja loba y fue a la habitación a por un poco de hierba para fumar. Allí estaba Uma, completamente desnuda sobre la manta de piel de vaca. Su cuerpo era pálido y presentaba claros signos de raquitismo. Su cabello rubio se deslizaba en bucles dorados hasta sus pechos de pezones rosados. «Te has portado muy bien conmigo, Hal», le indicó con la mano que se acercara. «Puedo satisfacer tu generosidad». Una corriente de calor se instauró en las mejillas de Hal. Era toda una bendición, teniendo en cuenta que solían estar moradas del frío. Pero el color respondía más a la vergüenza que a la excitación. Se tapó los ojos con sus gruesas manos. Estas eran la única parte del cuerpo que no había perdido envergadura por la hambruna. «Por favor, tápate. No hace falta que me agradezcas nada. Solo quería ayudarte». Aquello desconcertó a la muchacha, que abrió la boca para decir algo que nunca dijo. Como si hubiera recuperado el pudor en un segundo, se cubrió apresuradamente el pecho y la entrepierna. Hal salió de la habitación. El té ya estaba listo. Hal bebía sentado en la mesa de madera de roble. Uma se sentó con él y le dio un gran sorbo a la jarra que había preparado para ella. «Siento lo de antes», balbuceó la muchacha. «No te preocupes. No estoy acostumbrada a que me ayuden sin pedir nada a cambio. Creo que nadie lo está en estos días», explicó Uma con pesadumbre. «El chamán me da comida, si me acuesto con él». Hal reprimió una mueca repugnancia. No quiso imaginar, y por nada del mundo quería herir al joven. Guardó silencio. Las situaciones de carestía obligaban a uno a replantearse sus límites. «Grok es un hijo de puta», masculló Hal apretando el puño. El chamán, cuyo estilo de vida era el menos perjudicado por la nieve, ya que vivía en la cueva de los espíritus, se aprovechase de la desgracia de otros para satisfacer sus anhelos carnales, era asqueroso. Hal odiaba ese consumidor de hongos mentiroso, pero era el único. El chamán era la voz y el poder de la aldea, desgraciadamente. Uma se levantó, sacó un pergamino empapado de su pechera y lo depositó sobre la mesa. «Pero en uno de nuestros encuentros le robé esto». Hal extendió el papel. Había unos dibujos, acompañados de unas letras rojas. «Yo no sé leer. Por eso te lo he dado a ti», dijo Uma. «Eres de los pocos que saben, o eso dicen». Hal examinó el papel. Era un mapa y en él estaba dibujada la aldea. Hasta ahí, todo en orden. Pero cuando sus ojos siguieron recorriendo la extensión del pergamino, se toparon con una zona imposible. La aldea estaba cercada por unas montañas infranqueables en su retaguardia. Al frente, la zona muerta. El fin del mundo custodiado por demonios. Un lugar que, solo con pisarlo, causaba la muerte. Pues no, en ese punto había más mapa. «Esto es imposible», exclamó Hal. «Eso mismo pensé yo», repuso Uma. A poca distancia del límite de la zona muerta había una cueva. Estaba señalada como el hogar de los dioses, unos dioses a los que Hal odiaba. «Según este mapa, los dioses viven a tan solo unos kilómetros de aquí», explicó Hal señalando el punto en el mapa para que Uma lo viera. «¿No puede ser? ¿Dices que se lo robaste al chamán?» «Lo tenía en un arcón cerrado. La llave la lleva siempre en el cuello, pero consume tantos hongos que cuando se queda dormido puedes armar tanto ruido como un búfalo, y él ni se enteraría». Hal dio un puñetazo a la mesa y derramó todo el té que por suerte ya estaba frío. «Maldito cabrón». Sin desperdiciar un segundo, se acercó a la chimenea y se vistió a toda prisa. Hal pensó que el chamán mantenía la ventisca a conciencia. Uma le observaba expectante. «¿A dónde vas?» «A por los dioses. Se van a enterar esos cabrones de quién soy yo». Uma se levantó de la silla y corrió a detenerle, pero la mente de Hal ya había dibujado la imagen de él mismo asfixiando a una de esas deidades de aspecto abstracto. La partió de un empujón. Fue más fuerte de lo que había querido. De hecho, fue un movimiento reflejo. Uma salió despedida 1 metro hacia atrás. La muchacha cayó de espaldas, sobre las pieles que utilizaba Hal de colchón. «Arpa», gruñó. «Lo siento», se apresuró a decir Hal al ver que se había excedido. Agarró a la chica del brazo y la levantó con ternura. Ha estado fuera de lugar. Sus mejillas revelaban sincera vergüenza. «Pero sí es cierto este mapa, que por el tesón con el que lo esconde Grok parece serlo, hemos tenido la solución delante de nuestras narices durante tanto tiempo. Me hierve la sangre de pensar en todos los que han muerto por el caciquismo del chamán». Uma le dedicó una mirada tranquila. Posó su mano sobre el pecho de Hal y dijo: «Te entiendo. Yo mismo mataría a Grok, si no me encontrase tan débil». Uma fijó sus ojos azules en la puerta, como si alguien pudiese aparecer de pronto por ella. «Mis padres también lo odiaban, y murieron», dijo en susurros. Hal gruñó. Recordaba con demasiada exactitud la ejecución de los padres de Uma, acérrimos detractores de la macabra religión que reinaba en la aldea. Él mismo podría haber sufrido el mismo destino.
pero siempre procuraba guardar sus opiniones. De nada sirve echar fuego a las cenizas de los muertos, terció Uma. Te acompañaré. No creo que sea buena idea, replicó Hal, examinando a la débil muchacha. Puede que el mapa esté en lo cierto, pero según lo que sabemos, una maldición mortal se cierne sobre la zona muerta. Si no me matan los espíritus o el frío, seguro que lo hacen los monstruos. Prefiero ir solo. Así será más fácil defenderme. Pero Uma ansiaba hacer algo de valor en su vida. Así restaría vergüenza en sus actos con el chamán. Si no encontramos una solución a esta ventisca, acabaremos por morir todos. Más pronto que tarde, susurró. Prefiero morir intentándolo. Además, Uma sacó un pequeño cuchillo de su pechera. Sé cómo defenderme. Hal gruñó. Dio varios paseos mientras le esgrimió a Uma sendas razones por las que debía quedarse allí. Pero la insistencia de la joven era implacable. Está bien, refunfuñó Hal, pero así no puedes ir. Te morirás de frío. Espera. Desapareció en su habitación, volvió con su abrigo de res de repuesto y se lo dio a la muchacha. Uma no pudo reprimir una expresión de asombro al ver la protección que ofrecía la indumentaria. Hal sacó de su baúl un gran hacha de hierro de doble filo y una daga para ella. Armados y en compañía de la vieja arpa, salieron al encuentro del infierno blanco. Como era de esperar, no había dejado de nevar. La mayoría de las cabañas estaban ocultas casi por completo bajo grandes cúmulos de nieve. Algunas de las chozas expulsaban un liviano humo grisáceo que se confundía con el aire moteado. La pradera del gigante, antaño vergel de fauna y flora, era ahora un páramo helado desolador. Desde hace más de un trimestre que la comida escaseaba. Cazar ya era una cosa del pasado. Los últimos 3 cazadores que lo intentaron jamás regresaron. En la aldea estaban obligados a racionar las pocas cabezas de ganado que quedaban. Era tan poco la esperanza que algunos comenzaban a practicar métodos de obtención de alimentos cuestionables. Los aldeanos morían, pero nunca se encontraban sus cadáveres. Había que buscar soluciones inmediatamente. Si no, la barbarie se extendería como ya lo había hecho la nieve. Según el mapa, explicó Hal al abrigo de una gran roca helada al rato de marcha, alzando la voz, pues la nieve, por algún tipo de conjuro, ahogaba sus palabras. La cueva de los dioses está tan solo varios kilómetros noroeste del reposo del último hombre. Uma sintió. Con este tiempo, continuó Hal, tardaremos unas 4 horas. Si no morimos antes, claro. Tenemos que ir a paso ligero, pero sin correr. De este modo, nuestros cuerpos se calentarán, pero sin llegar a fatigarnos. ¿Entendido? Uma sintió. Emprendieron la marcha bajo el azote constante de los copos de nieve contra sus abrigos y cuerpos. Arpa, ajena al frío que calaba los huesos de sus compañeros humanos, corría delante de ellos. A veces se paraba a restregarse con algún montículo. Otras se quedaba atrás, olisqueando. Cuando esto sucedía, rápidamente emprendía el galope y les alcanzaba. Cruzaron con cuidado por encima del hielo del río en el que se habían encontrado antes. Media hora después alcanzaron la muralla que franqueaba la zona muerta. La nieve, esta vez, había obrado en su favor. Los grandes apéndices esqueléticos del portón estaban casi ocultos por el lecho nibio. El paisaje, que aparecía detrás del umbral, no tenía nada que ver con el yermo y horripilante desierto de arena roja como la sangre que era antaño. Los grandes y pesados huesos de los monstruos y demonios de colmillos largos habían desaparecido. El escenario era idéntico al de la aldea, solo que sin casas. Un páramo blanco y frío. Puede que los espíritus también se encontrasen sepultados bajo la escarcha. Aquella idea animó a Hal. ¿Estás segura?, preguntó. Uma sintió. Entraré yo primero. Hal era valiente, pero cruzar la zona prohibida, un lugar al que solo los condenados a la peor de las muertes accedían, encogía hasta el corazón del más bravo hombre. Hasta Arpa parecía sobrecogida. Temeroso, Hal posó un pie. No pasó nada. Posó el otro. Nada. Con cierta seguridad, dio un paso, 2, 3. Su pecho palpitaba de temerosa emoción. El vaho que expelía su boca formaba nubes de vapor a toda velocidad. «Puedes pasar», le chilló a Uma. Arpa corrió junto a su dueño. La muchacha murmuró algo en voz baja y avanzó. Aquel pequeño paso físico fue una gran hazaña mental. En aquel pequeño gesto residía la acción más valerosa que había hecho un ser humano desde el cataclismo. «Tenemos que avanzar en diagonal hacia las montañas», gritó Hal una vez dio por segura su posición. «No podemos perder la referencia de la muralla, así que la bordearemos hasta llegar a la falda». Uma vio con buenos ojos la decisión de Hal. Además, se sentía más segura si andaban cerca de una estructura conocida como lo era la muralla. Helados, con las armas en la mano y alerta, llegaron hasta el extremo oeste de la muralla. Y nada, ningún demonio, espíritu o engendro salió a su paso a atacarlos. Habrían compartido aquel curioso dato, pero sus labios estaban congelados. Hablar era lo mismo que infligirse una autolesión. Comenzaron a recorrer el trecho hasta la cueva pegados a la falda de la montaña.
El frío no arreciaba y pronto tuvieron que guardar las armas para calentarse los dedos con su calor corporal. Hal tuvo el convencimiento de que los espíritus, igual que tantos hermanos y hermanas de la aldea, habían perecido en aquella tempestad. En un silencio mancillado únicamente por el castañeo de sus dientes, en una penosa procesión a lo que podía ser su muerte, sometidos a la veracidad de un dibujo sobre un viejo pergamino, Hal empezó a sopesar si aquella había sido una buena decisión. La cueva podía no existir, pero si existía, ¿qué les diría a los dioses? Eran crueles. De no serlo, no existiría razón para que les diezmaran con una tormenta como esa. Quizás les asesinaran por importunarlos con aquellos asuntos terrenales. Hal llevaba su hacha, pero ¿sería suficiente para matar a un dios? Le dolían los dedos. Por otro lado, Hal era un gran orador. Puede que su elocuencia les hiciera cambiar de opinión. Ya no había marcha atrás. Habían caminado demasiado como para volver sobre sus pasos sin morir congelados. Debían encontrar la cueva, o en su defecto, un refugio donde calentarse. Esta vez él mismo le propondría a Uma que se acostaran, pero solo por el calor con el que se beneficiarían sus cuerpos, no por otra cuestión, que no fuera a la de morir congelado. Algo que tomaba forma en su cabeza, una muerte terrible. Sumido en tan horribles cavilaciones, Hal vislumbró una pequeña abertura a unos 100 metros de distancia. Era una pequeña cueva excavada en la montaña. Unas escaleras nevadas conducían al interior, a unos 40 metros sobre la superficie lechosa. Si hubiese ido 1 o 2 semanas más tarde, la entrada hubiese estado sepultada por el manto de nieve. Hal levantó la mano y señaló la entrada. El trío, lastimado por el gélido cortante aire, sacó fuerzas de flaqueza y dio el último sprint. Ya habían recorrido la mitad de las escaleras cuando Hal resbaló y cayó hacia abajo. El hielo había creado filos cortantes en los escalones y sintió como un puñal de estos le laceraba la pierna. Por suerte, Uma iba detrás y consiguió detenerle antes de que se precipitara del todo hacia abajo. Gracias, dijo Hal cuando se recobró, tratando de disimular el dolor que ahora parecía su pierna derecha. Al final, él iba a ser el lastre. Uma hizo un ademán con la cabeza. Cojeando, Hal llegó a la entrada. Tenía tanto frío que olvidó las precauciones y se abalanzó hacia el interior. La cueva era muy amplia. El techo se cernía sobre ellos a unos 40 metros de altura. Las paredes presentaban una superficie pulida, como si algo las hubiese tallado. Eran demasiado regulares. No se parecían a las de ninguna cueva ni formación natural que hubiese visto. Hal indicó con el dedo que guardasen silencio, pero todos ya estaban callados. Hasta Arpa se guardaba de no jadear. Unos metros más adelante, las paredes se tornaron rojizas. ¿Fuego? Sí, había alguien dentro. Era una luz lo que otorgaba ese color. Una luz muy extraña que parpadeaba. Tenía la misma intensidad lumínica que las llamas de una fogata, pero pronto descubrieron que el fuego no iluminaba con aquel tono informe. Será el fuego de los dioses, pensó Hal. Un sonido estridente muy peculiar, ignoto para ambos, comenzó a acompañar al rojo de las paredes. Era distinto a cuantos sonidos habían escuchado. Era similar al que ocurría cuando un martillo golpea el yunque, pero había algo, una nota que lo hacía diferente. El sonido se repetía una y otra vez. Seguía un patrón. Una vez cada 2 segundos aparecía. ¿Será este el idioma de los dioses? En silencio avanzaron más. Escucharon otro sonido junto al anterior. Este último era vibrante. Siguieron adentrándose más en la cueva de los dioses. No tenían alternativa. Y descubrieron que provenía de una especie de arcón blanco enorme que estaba anclado al techo con varias rejillas que oscilaban hacia arriba y hacia abajo. Cuando se colocaron frente a aquella cosa, sintieron una corriente de calor. «¿Qué demonios?», exclamó Hal. Se alejó un paso del objeto y la temperatura disminuyó. El calor salía de aquel arcón. «Por todos los dioses, estamos salvados», comentó entusiasmada Uma. «Si conseguimos arrancar eso del techo, podemos llevarlo a la aldea y calentarlos». Hal gruñó. No confiaba en que pudieran ser capaces de hacer semejante cosa. El arcón estaba demasiado alto y parecía muy pesada. «Continuemos. Volveremos a por ello con los demás», concedió meditabundo. Los dos, hombro con hombro y con Arpa a su espalda, se adentraron en un escenario desolador, cercano a lo que se imaginaron antes de emprender el viaje. Había numerosas mesas de un material extraño atestadas de esqueletos con jirones de túnicas blancas o algo parecido. «Los muertos ya no pertenecen a este mundo y como tal no me pueden dañar», recitó Hal. Era la plegaria con la que el chamán bendecía la frontera de la zona muerta, para evitar que se expandiera hacia la aldea. No la creía útil, pero allí no le pareció impropia. Útil o no, nada ni nadie les molestó en su avance hasta el final de la cueva. Ambos intercambiaron miradas de confusión y asombro. Allí no había dioses, solo un gran ciclópeo cristal oscuro, rodeado de una suerte de ramas de color negro que se clavaban en sus marcos.
enclaustrados entre armarios de metal con muchos botones de colores. Hal y Uma soltaron una exclamación de terror al par. El gran espejo negro había reaccionado a su presencia. De pronto, la oscuridad se disipó y dio forma a unos dibujos y símbolos totalmente inteligibles. Unas imágenes que cambiaban y generaban otras. El idioma de los dioses. Tras unos instantes cautelosos, Uma se adelantó a Hal y examinó los armarios de metal. Junto a ellos, desperdigadas por el suelo, había numerosas piedras de distintos tamaños. Parte del techo se había desprendido. ¿Qué significarán estos botones?, dijo Uma en voz alta. Una roca presionaba uno que tenía un símbolo de una estructura hexagonal con 6 brazos. «¡No toques nada!», gritó Hal. Pero ya era tarde. Uma había quitado la roca. En el exterior se escuchó un violento estruendo, como si el mismo cielo se estuviera resquebrajando. «¿Qué has hecho?». Atemorizados, los dos salieron corriendo a ver qué había sucedido. Ya en el exterior, los dos clamaron a la vez: «¡Por todos los dioses!». Sobre sus cabezas, un sonido vibrante. Luego, una secuencia de estruendos brutales en el horizonte. Y el cielo se abrió en dos. A lo lejos observaron una columna de humo que se alzaba. Y finalmente, un haz dorado iluminó al pequeño grupo. Había dejado de nevar.